Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él. Y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, muy buenos días. Hoy, viernes 23 de agosto, celebramos la memoria de San Zaqueo. Recordemos que cuando Jesús visita la casa de Zaqueo, cobrador de impuestos, Zaqueo comienza a repartir sus bienes con los más necesitados y dice: si de alguien me he aprovechado, le devolveré 4 veces más. Y Jesús le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es decir, hoy esta casa se salva. Por eso es santo. Ya está salvado. Jesús lo salvó. Jesús lo canonizó ese mismo rato que él comenzó a repartir su dinero con los necesitados, y esa casa se santificó y los que vivían en ella. Por eso hoy es San Zaqueo, ¿no? Interesante, ¿no? Muy interesante. Bien, vamos a hacer una corta reflexión. Siempre digo corta reflexión, pero me paso hasta el minuto 12 casi. Bueno, en aquel tiempo, dice, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él, y uno de ellos, que era un experto en la ley, ¿no? Era un perito en la ley, un especialista, un doctor, un letrado, prácticamente pues una autoridad en la ley, ¿no? Se lo sabe al revés y al derecho. Y le dice para ponerlo a prueba, o sea, le pregunta para ponerlo a prueba, ¿no? Nosotros a veces creemos que con nuestra sabiduría vamos a poner a prueba a Dios. Nosotros a veces creemos que porque sabemos más, vamos a poner a Dios a nuestros pies. A veces creemos que porque hemos estudiado en Roma, en España o otro país, regresamos con una licenciatura, un doctorado, y creemos que sabemos más que Dios. A veces creemos tener derechos sobre Él, cuando los estudios nos deben hacer más humildes y entender mejor el Evangelio y arrodillarnos frente a Dios y ser como Él, fieles servidores. Pues este experto en la ley cree saber más, porque va con una intención clara. ¿Y cuál es la intención? Poner a prueba a Jesús. Entonces, no creamos que porque sabemos más vamos a poner a prueba a Dios. A veces creemos que por lo que sabemos tenemos, entonces Dios nos debe rendir pleitesía y debemos ser mucho más bendecidos por Dios que cualquier otro que no sabe nada. Y eso es imposible, ¿no? Porque no radica en nuestra sabiduría la fuerza, radica en la humildad. Pues estos creen dominar a Jesús con un experto, un letrado, un muy bien versado, un doctor, ¿no? Un documentado, alguien que ya conoce de pa a pe la ley. Y entonces le pregunta sobre cuál es el principal mandamiento de la ley. Y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser.
Sabemos que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y eso implica con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón. Es decir, íntegramente amar primero a Dios. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque sencillamente Dios Yahvé sacó a su pueblo de la esclavitud. Dios Yahvé eligió un pueblo por amor. Dios Yahvé fue su Dios y ellos serían el pueblo que debía obediencia, amor, fidelidad a la alianza. Por lo tanto, tenía que ser amado sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento que también nosotros nos dice, amar a Dios sobre todo. No por encima del dinero, por encima del poder, por encima de mi sabiduría. Aquí parece que el hombre que pregunta está más enamorado de sí mismo y de lo que sabe porque está poniendo a prueba a Jesús, que realmente enamorado de Dios y según la ley, que solo Dios es Dios para todos nosotros y Dios en mi vida, en la tuya, en la de todos, y que hay que amarlo por encima de todo. No es que yo tengo que ser un idólatra o un ególatra de mí mismo, ¿no? No, 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 no. Entonces Jesús le dice, ese es el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como este hombre se amaba a sí mismo, bueno, se amaba en el sentido de su sabiduría, su sapiencia, de la misma manera tenía que amar al prójimo. Pero ¿cómo se te ocurre poner a prueba a Jesús? Realmente así como tú te amas a ti, cuando aprendes a amar al prójimo como a ti mismo, entonces no le tenderías una trampa, porque no quisiera que te la tiendan a ti. No quisiera que te pongan a prueba, como tampoco tendrías que poner el otro a prueba. O sea, no quisiera que te hagan daño, como tampoco tú quisieras hacer daño a otro. Entonces Jesús le dice, el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. En esto consiste la ley y los profetas. Pues habría que entender bien lo que Jesús hoy día le dice a este experto, a este perito en la ley, ¿no? Dios y el prójimo son importantes en la vida de todos. Así como decimos amar a Dios, debemos amar a nuestro prójimo. Necesariamente varias veces les he dicho en los audios ya grabados que el filtro del amor a Dios pasa por el amor al hermano. Solo lo entenderá aquel que se ama a sí mismo, como entenderá entonces amar a los demás. Pero bueno, a veces no pasa esto. Este experto se ama a sí mismo. Su ídolo es el mismo, por eso es narcisista, egocéntrico. Y cuando le pregunta a Jesús para ponerlo a prueba, no le gustaría a él que lo pongan tampoco a prueba. Entonces no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces entender el amarnos a nosotros mismos, entender así como nos amamos, nos cuidamos a nosotros mismos, nos educamos a nosotros mismos para saber que tenemos una vida, bueno, por lo menos considerable, buena, decente, equilibrada. De la misma manera hay que amar a los demás. Entonces, ¿cómo se nos ocurre que nuestra pobre, incipiente sabiduría, que no es nada comparada a la de Dios, vamos a poner a prueba a Dios? Vamos a hacer caer a Dios. ¿No? Imposible, ¿no? Pensar eso es algo ilusorio, es banal, es, no sé, tonto. Él cree que con lo que sabe va a hacer caer a Dios. Cualquier pregunta que le han hecho a Jesús siempre ha salido airoso. Y siempre se han quedado con la boca cerrada. ¿Por qué? Porque creían dominar a Dios, pero no fue así. No fue así. No se trata de ir con una sabiduría vasta.
amplia. Se trata de ir con humildad para aprender mucho de Jesús. Se aprende con el corazón, mucho con el corazón. Pidámosle esta gracia a Dios. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.